Bien, hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en esta tercera sesión correspondiente con este pequeño curso de geopolítica vinculada a recursos minerales. En esta tercera sesión vamos a derribar un mito, que es que la revolución industrial no solo fue una historia de inventores e inventos geniales, como es el caso de Watt o Stephenson, fue ante todo la consecuencia geológica de un accidente extraordinario, que en algunas regiones de Europa, sobre todo en Gran Bretaña, los depósitos de carbón bituminoso y los minerales de hierro aparecieron lo bastante cerca unos de otros como para abaratar drásticamente la energía, el metal y por tanto la guerra. Veremos cómo la proximidad espacial entre dos recursos geológicos, combustible fósil y una mena metálica, desencadenó una ventaja acumulativa que reconfiguró el mapa europeo entre 1815 y 1914. Para un geólogo, el mensaje central es que una provincia mineral no es solo una concentración de mena, es una plataforma geopolítica cuando se articula con combustible, metalurgia, capital y transporte. La pregunta central de hoy es, ¿por qué Gran Bretaña obtuvo una ventaja de medio siglo sobre el continente europeo y cómo la lucha por las cuencas del carbón y el hierro reconfiguró el mapa político entre 1815 y 1914? Desde nuestra mirada geológica, rastrearemos cómo la proximidad entre carbón bituminoso, hierro y redes de transporte, dígase canales, ferrocarriles, produjo ventajas acumulativas. Primero, energía barata, luego acero masivo, luego poder militar. Nuestra ruta tiene 5 etapas. Número 1, el modelo británico, que se basa en la ventaja geológica natural. 2, las cuencas continentales. Tocaremos algunas cuencas como el Ruhr, Alsacia-Lorena, Bélgica y la Alta Silesia. 3, la revolución del acero. Vamos a ver algunos procesos como el Siemens Martin y el Thomas Hilsys, que son técnicas para producción de acero. Y 4, minerales y guerra, ferrocarriles, artillería y guerra naval. Finalmente vamos a tocar en síntesis geopolítica cómo las fronteras de 1914 siguieron a la geología del carbonífero. Al final entenderán por qué el acceso al carbón y al hierro fue una de las causas profundas de la Primera Guerra Mundial. La idea de fuerza de esta sesión es que la innovación tecnológica necesita una base mineral concentrada y accesible. Por eso muchas fronteras y litigios del siglo XIX siguieron la lógica de la geología económica. Observen el mapa conceptual. 4 focos dominaron el tablero mundial europeo. Primero, Gran Bretaña, con sus cuencas carboníferas de Gales, Yorkshire, Midlands y Escocia, y sus menas de hierro asociadas. Segundo, la cuenca del Ruhr, actual Alemania, Renania del Norte, Westfalia, la gran despensa de carbón del continente. Tercero, Alsacia-Lorena, hoy Francia, con su enorme depósito de mineral de hierro fosfórico llamado Minette. Y cuarto, Alta Silesia, actual Polonia, con carbón, zinc y plomo. La geología del carbonífero, esas formaciones de hace 360 a 300 millones de años, cuando enormes bloques de licopodios y helechos gigantes se acumularon en cuencas de antepaís, determinó quién tendría energía fósil barata y quién no. Y eso, a su vez, determinó quién podía fabricar acero en cantidades industriales. Para que se hagan una idea conceptual de la magnitud del cambio, en 1700 toda Europa consumía alrededor de 3 millones de toneladas anuales de carbón. En 1900 consumía aproximadamente 700 millones de toneladas anuales. Esto es un factor de multiplicación de 230 veces. No fue solo más combustible, fue una nueva base energética que permitió 3 cosas, todas con raíz geológica. Primero, minería más profunda. El carbón barato alimentaba máquinas de vapor que bombeaban agua para las minas, lo que permitía bajar a niveles antes inundados y extraer más carbón a menor costo marginal. Segundo, industria. Desde el punto de vista del hierro, el acero eran más baratos para fabricar rieles, puentes, máquinas de vapor, barcos y artillería. Y tercero, el Estado. La capacidad de movilizar capital, construir ferrocarriles y sostener guerras industrializadas. En 1815 Gran Bretaña emerge como la potencia industrial dominante y para 1914 las fronteras y las estrategias militares parecen seguir la geología del carbón. En esta diapo pueden observar algunos datos conceptuales, por ejemplo,
Se produjo cerca del 90% del carbón mundial en torno al año 1800. Cerca del 50% del hierro se producía en torno a 1800. Y estamos hablando de que esto estaba concentrado en aproximadamente un 2% de la población europea, que era la población de Reino Unido en aquel momento. Esta diapositiva es conceptual y clave para los geólogos. ¿Por qué la proximidad espacial entre carbón y hierro fue tan importante? Bueno, el hierro se funde a altas temperaturas, alrededor de 1500 grados centígrados, y necesita una cantidad masiva de combustible. En el siglo XVIII, para producir una tonelada de radio se requerían entre 2 y 4 toneladas de carbón vegetal, o, después de coque, que es carbón mineral carbonizado. Si la mina de carbón quedaba lejos de la mina de hierro, el costo del transporte en carretas de bueyes o en barcazas, que era el transporte primigenio, multiplicaba el precio final del metal. En cambio, donde el carbón y el hierro afloraban a pocos kilómetros de distancia, como es el caso de Black Country en Inglaterra o en la cuenca del Ruhr en Alemania, los costos de producción se desplomaban. Geológicamente, esto sucedía en cuencas sedimentarias donde se alternaban capas de carbón, areniscas y arcillas con niveles de mineral, de hierro oolítico o siderítico. La ventaja británica inicial fue que sus cuencas carboníferas, como la cuenca de South Wales, el sur de Gales, o la de Yorkshire, tenían el hierro literalmente intercalado o a muy corta distancia, a menudo aprovechando los mismos afloramientos. Uno de los errores más comunes es pensar que la máquina de vapor se inventó para mover trenes o barcos. No, la máquina de vapor nació dentro de las minas de carbón para resolver un problema geológico. Las minas se inundaban. A medida que se profundizaban los mantos de carbón, a veces por debajo del nivel freático o por debajo del drenaje natural, el agua de infiltración llenaba las galerías. Para seguir extrayendo carbón había que bombear agua de forma continua. Los primeros motores, los llamados Newcomen de 1712, eran máquinas atmosféricas instaladas al lado de los pozos que funcionaban con carbón barato de la propia mina para bombear agua. Eran muy ineficientes, solo el 0,5% de eficiencia térmica, pero el carbón era tan barato que daba igual. Luego Watt mejoró la eficiencia y separó el condensador y la máquina se expandió a otros usos. Pero el punto clave para geólogos es que la tecnología no precede a la geología, surge para resolver un cuello de botella, material creado por la propia minería. El 80% de las primeras máquinas de vapor se instalaron en minas de carbón. La revolución industrial fue hija de la hidrogeología de las cuencas carboníferas. Algunos costos comparativos, teniendo en cuenta que el carbón británico era más barato y más abundante. Aquí vemos el resultado. En 1815, tras las guerras napoleónicas, Gran Bretaña se consolida como la primera potencia industrial del mundo. ¿Por qué no lo consiguió Francia? Bueno, porque Francia tiene carbón, por ejemplo, en la cuenca del Nord Pas de Calais, Calais, como le dicen los franceses, o en el Saint-Étienne, pero mucho menos accesible y con capas más delgadas y profundas que las británicas. Además, los depósitos de hierro franceses solían estar alejados de las cuencas carboníferas. El costo de producir una tonelada de radio en Inglaterra era entre un 30 y un 50% inferior al de Francia en 1830. Eso se traducía en rieles más baratos para los ferrocarriles, barcos de hierro más baratos y cañones más baratos. La hegemonía británica no fue solo naval y comercial, fue geológica. Las formaciones del carbonífero británico ofrecían mantos de carbón de hasta 2-3 metros de espesor, a menudo en superficie o a poca profundidad, con mineral de hierro siderítico en estratos inmediatos. En cambio, el carbonífero continental está más deformado por la orogenia varisca y los mantos son más delgados y están más plegados, lo que encarecía la minería. Tras 1815, las potencias continentales, especialmente Prusia, entendieron que el poder industrial dependía de capturar cuencas donde carbón y hierro estuvieran próximos. El Ruhr, en la cuenca del río Ruhr, en área del norte de Westfalia, dio a Prusia una base energética y metalúrgica propia. Geológicamente, el Ruhr es una cuenca carbonífera de tipo Paralic, con decenas de mantos de carbón bituminoso de alta calidad, de espesores variables entre 0,5 y 2,5 metros, extendidos sobre miles de kilómetros cuadrados. Pero el Ruhr carecía de hierro de alta ley.
El hierro continental de calidad venía de Lorraine, Lorena, actual Francia, con su minet, un mineral de hierro olítico de edad jurásica con leyes bajas, entre 30 a 35% de hierro y alto contenido en fósforo, 0,8 a 1,5. Y también de la Alta Silesia, hoy Polonia, con carbón y hierro juntos. La política exterior prusiana, luego alemana, empezó a parecerse una geología aplicada a la guerra: acceso a cuencas, continuidad territorial, control de nodos productivos. Las cuencas no eran solo rellenos productivas, eran palancas de unificación estatal, militarización y jerarquía internacional. La guerra franco-prusiana de 1870 al 71 y la anexión de Alsacia y Lorena fue el episodio más dramático de esta geopolítica carbonífera. Hacia 1870, Prusia movilizó 1,2 millones de hombres en solo 18 días. Francia tardó semanas en hacerlo. La diferencia, el ferrocarril. Y el ferrocarril es acero sobre rieles y el acero es carbón más hierro. El ferrocarril multiplica la capacidad logística de un ejército de forma jamás vista. No solo mueve tropas, también mueve artillería pesada, municiones, víveres, pero el ferrocarril no aparece por generación espontánea, requiere enormes cantidades de acero para los rieles, carbón para las locomotoras y una red de talleres que también consumen acero. La ventaja del Ruhr, carbón barato y cercanía a Lorena, tras 1871 terminó en la capacidad alemana de mover tropas más rápido que cualquier rival. Para un geólogo, el ferrocarril es carbón convertido en velocidad estratégica. La ley de los rendimientos geológicos se aplica aquí. La energía fósil se transforma en potencia militar mediante la red ferroviaria. La región de Alsacia-Lorena, hoy departamentos franceses, se vuelve estratégicamente crítica después de 1871, cuando Alemania la anexa. ¿Qué había allí? Bueno, el depósito de Minet, una olita ferrífera del Jurásico que se extiende por Lorena y Luxemburgo. Su ley es baja, entre 25 y 35% de hierro comparado con el 50-60% de las hematitas suecas o españolas. Pero su volumen es inmenso, se estiman alrededor de 3.000 millones de toneladas de reserva. El problema es que la minet contiene mucho fósforo, ya decíamos antes, un 0,8 y un 1,5. Con los procesos siderúrgicos anteriores a 1879, el fósforo hacía que el acero fuera quebradizo en frío. Por eso la minet era considerada una mena mala y de bajo valor. Pero en 1879 el químico y metalurgista británico Sidney Kirkis Thomas, junto con su primo Percy Hilscher, desarrolló un proceso que utilizaba un revestimiento básico, dolomita, que era en el convertidor para eliminar el fósforo mediante escorias básicas. De repente la minet pasó de ser inútil a ser un tesoro. En 1871 Alemania la había anexado por razones militares. Después de 1879 la anexión se convirtió en una ventaja siderúrgica colosal. Lección geológica: el valor geopolítico de una provincia mineral puede dispararse cuando cambia la geología, no cuando cambia la geología, sino cuando cambia la tecnología que permite explotarla. Esto es fundamental para entender hoy la geopolítica de los minerales críticos. Antes de 1856 el acero se producía en pequeñas cantidades con procesos lentos como la cementación o la crisolera. El acero era caro y se usaba solo para herramientas, espadas o resortes. En 1856 Henry Bessemer presentó un convertidor que insuflaba aire a presión en el hierro fluido líquido. El oxígeno del aire oxidaba rápidamente el carbono, el silicio y el manganeso, elevando la temperatura y produciendo acero en cuestión de minutos. Era un proceso masivo, pero tenía una limitación. No podía eliminar el fósforo ni el azufre si el revestimiento era ácido, si el revestimiento era silicio, básicamente. En 1865 los hermanos Siemens y Martin desarrollaron el horno de solera abierta, que se llama así, horno de Siemens-Martin, que permitía un mayor control térmico y químico y podía trabajar con chatarra. El resultado combinado: la producción mineral de acero pasó de 0,05 millones de toneladas en 1860 a 28 millones de toneladas en 1900. Esto es un factor de multiplicación de 560 veces en 40 años. Para geólogos la lección es la clave
que no fue un nuevo mineral, sino una nueva velocidad para transformar a rabio en acero masivo. El acero barato cambió los rieles, los puentes, los cañones y la construcción naval. Esta diapositiva es el complemento geológico de la anterior. Como ya comentamos, en el proceso Thomas Hilrich, alrededor del año 1879, permitió utilizar minerales de hierro fosforosos como la Minet de Lorena. El truco era forrar el convertidor con dolomita calcinada, que forma una escoria básica de fosfato de calcio. El fósforo se oxida y se fija a la escoria, que además podía usarse como fertilizante luego. De repente Alemania, que controlaba Alsacia y Lorena desde 1871, se encontró con la mayor reserva de hierro utilizable de Europa. Entre 1880 y 1914, Lorena se convirtió en la primera región siderúrgica del continente, superando incluso al Ruhr en producción de acero. Esto reequilibró la balanza frente a Gran Bretaña, que carecía de grandes depósitos de minerales fosfóricos y dependía de importaciones de hierro español, como hematitas de alta ley pero sin fósforo. Para un geólogo, este caso es paradigmático. Una mena de baja ley y alta impureza cambia su valor estratégico no por metamorfismo, sino por innovación metalúrgica. Por eso hoy hablamos de recursos contra reservas. La tecnología convierte recursos en reservas. Hacia 1900, Alemania había superado a Gran Bretaña en producción de acero. En 1913, Alemania producía alrededor de 19 millones de toneladas de acero frente a los 8.5 millones de toneladas de Gran Bretaña. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, Alemania se combinó tres factores geológicos e institucionales. Uno, el carbón del Ruhr, abundante, relativamente barato. Dos, el hierro de Lorena, ahora utilizable gracias a Thomas. Y tres, una política arancelaria y de inversión en ferrocarriles y puertos que articuló estas dos regiones. Además, Alemania contaba con Alta Silesia, donde servía carbón adicional, y más tarde con el emergente petróleo de Galicia, actual Ucrania occidental. Gran Bretaña, en cambio, tenía carbón, pero sus minas de hierro nacionales, las hematitas de Cumberland y Forest de Dien, se estaban agotando y empezó a importar hierro de España, hematitas de Bilbao y de Suecia, magnetita de Kiruna. Esa dependencia externa era una vulnerabilidad geopolítica, así que la geología no solo determina ventajas iniciales, sino que las trayectorias de estas a largo plazo. Alemania pudo integrar su provincia geológica dual, carbón más hierro, mejor que Gran Bretaña. Entre 1898 y 1914, Alemania y Gran Bretaña desataron una carrera naval de acorazados. Los acorazados simbolizan una nueva fase. La competencia se medía en toneladas de acero naval y en blindaje. Cada acorazado requería entre 8.000 y 20.000 toneladas de acero, pero el acero no es más que carbón y hierro. También necesitaba cobre para las tuberías y latón, plomo para munición. La flota alemana de alta mar se construyó con carbón del Ruhr y acero de Lorena. La flota británica usaba carbón galés, que era de alta calidad para el vapor, y acero de Sheffield. Pero lo interesante geológicamente es que la carrera naval también dependía del acceso a combustible para los barcos. Hasta 1914 los acorazados usaban carbón como combustible. Alemania tenía carbón cerca de sus puertos del norte, aunque no tanto como Gran Bretaña. La geología del carbonífero estaba literalmente flotando en el Mar del Norte. Cuando después de 1914 se impuso el petróleo como combustible naval, la geopolítica cambió de cuenca. Pero eso es otra conferencia. Hemos hablado mucho del Ruhr y de Lorena, pero existe una tercera gran provincia mineral que fue clave para el poder alemán y luego polaco: Alta Silesia. Hoy la zona sur de Polonia, cerca de la frontera con República Checa. Geológicamente, Alta Silesia es una cuenca carbonífera, el carbonífero superior, con decenas de mantos de carbón bituminoso y antracítico. En 1913, Alta Silesia producía alrededor del 23% del carbón alemán. Pero su verdadera especialidad eran los metales. Era la mayor productora mundial de zinc, alrededor del 80% de la producción mundial antes de 1914, y también producía plomo y plata asociados. El zinc se extraía de falerita en depósitos de tipo Mississippi Valley Tap, en rocas carbonatadas. El zinc era esencial para galvanizar el acero y evitar la corrosión, así como para fabricar latón con cobre.
Además, en la vecina Baja Silesia se explotaban cobre, níquel y otros metales. Por eso algunos historiadores llaman a esta región como el corazón mineral del Reich. Geológicamente, la Alta Silesia funcionó como un condensador geológico de poder industrial. Concentraba en un espacio relativamente pequeño carbón, zinc, plomo, con acceso a ferrocarriles y al río Oder. Tras la Primera Guerra Mundial, la disputa por Alta Silesia entre Alemania y la Nueva Polonia fue uno de los conflictos más agrios, resuelto con una partición supervisada por la Sociedad de Naciones. Bélgica fue el primer país continental en industrializarse, gracias a sus cuencas carboníferas de Lieja, en el Valle del Mosa. Geológicamente, estas cuencas son la continuación del Carbonífero británico a través del norte de Francia, pero Bélgica tenía una vulnerabilidad estructural. Su riqueza minera la convertía en un objetivo estratégico para las grandes potencias vecinas. Además, Bélgica no controlaba fuentes propias de hierro de alta calidad, dependía de importaciones de Lorena o de Luxemburgo. En 1914, el plan alemán de invasión de Bélgica no se debió solo a razones militares tácticas, sino también a la necesidad de controlar sus minas de carbón y su red ferroviaria para abastecer la maquinaria de guerra alemana. La lección geopolítica es que la vulnerabilidad no depende solo de la riqueza mineral, sino también de la dependencia externa que esa riqueza genera. Bélgica producía carbón, pero no acero suficiente, sin hierro importado, y su territorio era pequeño y fácil de atravesar. Una provincia mineral pequeña y cercana a grandes potencias es un imán para la guerra. Llegamos al cierre analítico. De todo lo visto, extraigo 5 lecciones para geólogos. Primero, la revolución industrial fue ante todo una revolución energética basada en la geología del carbonífero. Sin mantos de carbón de espesor y accesibilidad suficiente, no hay industrialización acelerada. Segunda, la Gran Bretaña despegó primero porque carbón, hierro y navegación estaban mejor acoplados espacialmente. Sus cuencas tenían el hierro dentro o al lado del carbón. Tercera, el continente respondió capturando y articulando cuencas estratégicas como el Ruhr, Lorena y Alta Silesia. La política exterior se convirtió en geología aplicada. Cuarta, la siderurgia moderna, con todos estos métodos de transformación del acero, transformó viejas menas como la minet fosfórica de Lorena en nuevos objetivos geopolíticos. El valor de un depósito no es fijo, depende de la tecnología disponible. Quinta, en víspera de 1914 la política europea ya estaba profundamente mineralizada. Las alianzas, los planes y movilización y las demandas territoriales seguían las líneas del carbón y el hierro. Los geólogos que estudian recursos económicos deben de estar preparados para entender este tipo de lógica. Un yacimiento nunca es solo una curiosidad científica, es un potencial activo de poder. Resumamos las 5 ideas de fuerza de hoy. Primero, la revolución industrial fue una revolución geológica del carbonífero. 2. Gran Bretaña lideró primero por la coincidencia espacial de carbón y hierro. 3. El continente, sobre todo Prusia y Alemania, se equiparó capturando cuencas estratégicas. 4. La siderurgia moderna dio nuevo valor a menas antes desechadas. 5. Para 1914 la geología del carbón y el hierro había dibujado el mapa de alianzas y vulnerabilidades. Ahora, después de haber visto cómo el carbón y el hierro redefinieron Europa en el siglo XIX, la siguiente conferencia dará un salto atrás en el tiempo y también será un salto geográfico. Vamos a abundar sobre el oro y la plata americano, desde Potosí hasta México, y cómo el flujo de metales preciosos del Nuevo Mundo transformó la economía entre 1492 y 1800. Allí veremos otra forma de geología del poder, la minería de alta montaña, la amalgama con mercurio, el nacimiento del capitalismo global. La pregunta que les dejo para reflexionar y que puede ser tema de examen oral es esta. ¿Qué otros recursos minerales han cambiado drásticamente su valor geopolítico cuando apareció una nueva tecnología para usarlos? Piensen, por ejemplo, en el uranio, el litio o las tierras raras. La historia se repite. Muchísimas gracias.